Hola futbolero o futbolera de YouTube. El día de hoy vamos a adentrarnos en el mundo del fútbol y ver muchas cosas interesantes y posiblemente nuevas para ti. ¿Estás preparado? Es innegable que el fútbol es un deporte de multitudes. Cada año millones de aficionados alrededor de todo el planeta se reúnen en estadios o frente al televisor para ver los partidos de sus equipos favoritos, o saltan ellos mismos al campo para jugar como aficionados. Se venden cientos de miles de camisetas y objetos relacionados con el denominado deporte rey y hasta afecta a la moral de un país cuando su selección aspira a ganarlo todo y se tiene que volver a casa en las primeras rondas. Sin embargo, hay otra forma de seguir el fútbol según la FIFA. Los museos que algunos equipos tienen dentro o en las cercanías de sus estadios tienen también una gran cantidad de visitantes. De hecho, algunos están dentro de las listas de museos más visitados de ciertos países, como es el caso de España. Por eso en el video de hoy te contaré una lista de los 10 mejores museos de fútbol del mundo. Antes de empezar con el video, suscríbete, activa la campanita y deja un increíble like. No te cuesta nada y a mí me ayudas mucho. No cabe duda que el fútbol es una pasión mundial. Millones de aficionados se dan cita cada año en los varios museos dedicados a este emocionante deporte. Además de mostrar trofeos, camisetas históricas y objetos de culto para sus aficionados, varios de estos museos han revolucionado la experiencia, haciéndola interactiva e inolvidable para el visitante. Conocer la historia de los clubes más importantes del fútbol mundial y hasta vivir la dicha de pisar el césped de sus campos de juego es una experiencia imperdible que eriza la piel. 1. Museo del Real Madrid, España. Aunque en España hay estadios y museos de fútbol en casi cualquier ciudad, son dos los que se imponen al resto en cuanto a fútbol. Por un lado está el del Real Madrid, el llamado Tour del Bernabéu, que además de contemplar las 14 Copas de Europa del equipo, te ofrece la posibilidad de bajar al césped, pisar los vestuarios donde se cambian tus ídolos y hasta pasar por el palco. Es uno de los museos más visitados de España. El denominado Tour Bernabéu es el cuarto museo que más visitas recibe a lo largo del año. En él se pueden observar las vitrinas con todos los trofeos ganados por el equipo en sus más de 100 años de historia, entre ellas las 14 Copas de Europa y Champions League, a la que se suma una más, que es la original concedida al equipo que ganó 5 copas consecutivas. También se puede visitar el túnel por el que saltan al campo los jugadores, el banquillo y la zona destinada a las ruedas de prensa. 2. Museo River, Argentina. Ahora nos movemos al continente sudamericano porque si hay un país aquí donde se viva el fútbol con pasión, ese es Argentina. Muchos son los museos que se pueden ver aquí, pero nos quedamos con la Solera del de River Plate en Buenos Aires, en el que se pueden contemplar todos los trofeos que existen a nivel de clubes en este continente y multitud de documentos e imágenes. El Museo de River Plate es relativamente nuevo, fue fundado en el año 2009. Sus más de 3.000 metros cuadrados lo convierten en uno de los más grandes museos destinados al deporte de todo el mundo. Cuenta con varias zonas temáticas que dividen la historia del club por fechas. 3. Museo de la Pasión Boquense, Argentina. En la misma ciudad que el de River se encuentra el museo de su máximo rival, Boca Juniors. Muy cerca de la Bombonera, fue el primer museo dedicado al fútbol de toda América y está dedicado a los jugadores y la historia del club, para la que se emplearon 2 años de investigación. Este museo temático está dedicado a la historia del Boca Juniors y fue fundado en 2001, por lo que fue el primero en su especie de toda América. Tiene una superficie de 2.000 metros cuadrados. 4. Museo del Camp Nou, España. La otra referencia en cuanto a museos de fútbol se refiere en España es el del Barça. El Camp Nou ofrece posibilidades parecidas a las del Bernabéu y la posibilidad de contemplar todas las copas posibles que un equipo europeo puede ganar. Miles de turistas pasan cada año por sus instalaciones y quedan, obviamente, encantados con la experiencia. El turismo deportivo en Barcelona, rumbo al Camp Nou se encuentra el Camp Nou Experience, con una de las colecciones de artículos de fútbol más completa, una galería y una sección dedicada a la historia del Barça. Además se puede combinar con una visita al estadio,
donde dejan ver los vestuarios, el túnel, estudio de televisión y una vista de todo el campo. 5. Museo del Fútbol Sudamericano, Paraguay. El fútbol en Sudamérica se vive de otra forma. Por eso, el máximo órgano futbolístico en este continente, la Conmebol, tiene en la localidad paraguaya de Luque un museo de casi 10.000 metros cuadrados dedicado a este deporte en general, no a un equipo o selección en concreto, pero sí centrado en el continente americano. Su casi 10.000 metros cuadrados hacen de este impresionante museo uno que tienes que visitar como fanático del fútbol suramericano, debido a que este museo no está dedicado a un club en concreto, sino al fútbol en general, en particular al fútbol de Sudamérica. Un gigantesco balón es una de las cosas que más llaman la atención nada más llegar. Antes de continuar con el video, suscríbete, activa la campanita y deja un increíble like, no te cuesta nada y a mí me ayudas mucho. 6. Salón de la Fama del Fútbol, México. Museo y Salón de la Fama, también es un observatorio de la historia del fútbol mexicano y mundial. Una de las piezas que destacan es una medalla conmemorativa del primer partido que se jugó en México entre dos equipos de distinto país, la Selección Nacional contra Reino Unido. 7. Museo del Fútbol, Uruguay. Enclavado en el Estadio Centenario, declarado Monumento Histórico Mundial del Fútbol, recorre la historia de este deporte en Uruguay desde su inicio hasta el día de hoy. También tiene una sala de exposiciones y un auditorio donde se muestran proyecciones de los partidos de fútbol de las Olimpiadas de Ámsterdam de 1928, la construcción del estadio y el Mundial de 1930, primero de la historia, que organizó y ganó Uruguay. 8. Old Trafford Museum, Inglaterra. El Teatro de los Sueños también tiene su museo, como no podía ser de otra manera. Cuando se inauguró, en 1998 por el exjugador brasileño Pelé, el museo se localizaba en la esquina sureste del estadio. Posteriormente, se mudó a la rediseñada North Strand y recibe más de 300.000 visitas al año. En su sala se pueden encontrar la mayoría de los trofeos, y entre ellos los que ha ganado el club con el entrenador Sir Alex Ferguson, y objetos que narran la historia del club. Además, la visita se complementa con un recorrido por el mítico estadio. Tiene un espacio reservado a la memoria de los 8 jugadores que perdieron la vida en el accidente de avión de 1958. 9. Ajax Experience, Holanda. Si hay un club en Europa que sea sinónimo de cantera y fútbol de espectáculo, ese es el Ajax de Ámsterdam. Por eso incluimos su museo en esta lista, y porque su estadio, el Amsterdam Arena, es uno de los mejores de Europa y de los que en su momento supuso un paso adelante en cuanto a diseño se refería. El Ajax también tiene todas las copas posibles y podrás verlas todas, además de recordar como no al hace poco fallecido Johan Cruyff. Reubicado ahora en el centro de Ámsterdam después de estar en el campo del Ajax, en este museo se puede ver la historia del club desde un punto de vista innovador, recibiendo consejos como un jugador más en una charla del entrenador en el vestuario antes de salir y experimentar lo que viven los jugadores cuando salen al campo. 10. Bayern Experience, Alemania. En el Allianz Arena se puede visitar un museo con 3.000 metros cuadrados donde podemos recorrer la historia del Bayern de Múnich en pantallas gigantes, ver los trofeos, las camisetas y otros detalles curiosos, como escuchar la canción que dedicaron Alan y Denise a Rummenigge. ¿Cuál es tu museo favorito entre los que mencionamos el día de hoy? ¿Faltó alguno que ya conoces? Deja tu opinión abajo en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte, activa la campanita de notificaciones y dale like para no perderte los siguientes videos que saciarán tu curiosidad sobre el fútbol. Hasta un próximo video.